El tema del día de hoy, hermanos, es cómo hacer planes para el reino, una lección de Nehemías, y pues está basado justamente en ese libro de Nehemías, en la Biblia. Es un líder espiritual que guió a su pueblo, el pueblo judío, lo lideró hacia la restauración de Jerusalén, una restauración física, pero también sobre todo, él completó después de una restauración espiritual. También él participa en esta restauración física. Y sabemos que en ese tiempo el pueblo de los judíos había sido capturado por Babilonia y estaba en el exilio babilónico. Pues muy bien, ese es el tema de hoy. Nuestro texto base está en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es el texto base y pues nos invita a que hagamos lo que hagamos, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos a nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es un enfoque muy adecuado porque sabemos que no somos salvos por obras. No es por nuestras obras que seamos salvos o que nuestras obras nos salven, sino que las obras son un reflejo de la gratitud de nuestra salvación, ¿no? Entonces, hagamos lo que hagamos de palabra, de obra, que sea para dar gracias a Dios Padre por medio de Cristo, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy es que es cómo hacer planes para el Señor, que esos planes sean para darle gracias a Dios por todas las innumerables bendiciones o innumerables regalos que nos ha dado, que nuestro trabajo, sea el que sea, honre a Él, ¿verdad? Y sabemos que hay un gran secreto para tener éxito en la vida, para tener gozo en la vida, y un gran secreto. Y es evidente, es fácil ubicarlo, porque solamente podemos tener gozo en la vida y éxito en la vida si nuestros planes están guiados por el Señor, ¿no? Si nosotros tenemos planes que son egoístas, en donde el Señor no tiene entrada, no tiene cabida, sabemos que al final de cuentas va a haber dolor, ¿verdad? Recordemos lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:30, ¿verdad? El que no está conmigo, contra mí es. El que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El Señor no da más opciones. O estamos con Él o estamos contra de Él. Imagínense estar en contra del Señor. Él lo dice muy claro. El que no está conmigo, está contra mí. ¿Cierto? Aquí no hay opción de que ahorita no opto por una decisión. No, no, no. De momento decido no comprometerme con el Señor. Voy a postergar esa decisión. A lo mejor cuando ya esté viejito y me esté muriendo, a lo mejor ahí voy a decidir por el Señor, ¿no? Y el Señor me va a perdonar. Y es muy claro la palabra de Dios que dice: el que no está conmigo, está contra mí. Entonces, esto que sea punto de partida para ver que o nuestros planes están con el Señor o están contra del Señor. Amén, hermanos. O nuestros planes, nuestros objetivos son alineados a Dios o estamos alineados al enemigo de nuestras almas. No hay más que de dos sopas. No hay más que dos opciones. No hay un término medio. O aceptas a Jesús y encaminas todos los pasos hacia Jesús, o lo rechazas. Y el que no colabora con Dios lo está obstaculizando, lo está deteniendo. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Nuestra vida va a tener también tribulación.
Pensemos, no sé si ustedes han podido ver familiares, conocidos, incluso nosotros mismos, antes de estar en el Señor, ¿cuántas oportunidades no desaprovechamos? Muchísimas, ¿no? Quiero platicarles, hermanos, que cuando yo por primera vez tuve a mi novia, hoy mi esposa, ella de joven me llevó a su iglesia con el pastor don Rolando Cortés, ¿verdad? Y me invitaba a su iglesia. Fui en un par de ocasiones con ella a la casa de Dios. Era un buen pastor él. Y desaproveché esa oportunidad. Me alejé del Señor. Hoy, ya grande, yo no puedo decir que viejo, todavía no me considero viejo, pero hoy ya con muchos años me arrepiento de esa oportunidad que no aproveché. De haber caminado con el Señor, ¿no? Entonces viene tiempo en donde vemos que nuestra vida se pierde, en donde no fue provecho para nada, ¿eh? Para nada lo que hicimos. Yo me acuerdo haber tomado decisiones, haber estado en varios lugares, haber servido en varios lugares, haber trabajado en diferentes lugares, y nada de lo que hice fue de provecho. Es como dice Pablo, es basura. Todo fue basura. Confié en personas que fallaron, personas también confiaron en mí y yo les fallé, me lastimaron y lastimé. Entonces, siempre que estamos apartados de Dios y de su camino, eso pasa, ¿no? Tenemos un fin muy lamentable. ¿Esto por qué lo comento? Porque debe de quedar claro, hermanos y personas que nos escuchan, que no tenemos más que dos opciones, ¿no? O tener planes en donde el Señor esté en el centro, tener el enfoque en Cristo, que nuestros planes estén enfocados en su palabra, en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus estatutos, o de lo contrario, nuestro fin será ese, tiempo perdido. Como dice el Señor, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué es desparramar? Tirar. Tirar tiempo, energía, dinero, y ojalá nada más fuera tirar. Vienen también consecuencias muy lamentables, muy desastrosas. Así es de que, bueno, pues realmente podemos ver, ¿verdad? Darnos cuenta que o nos conviene planear para el Señor, o al menos estar muy conscientes de que si somos necios en hacer nuestra voluntad, hemos de ir para atrás, hemos de ir dando terriblemente pie al dolor, al sufrimiento, al fracaso en esta vida y en la venidera. Es terrible. El Señor nos ama, nos llama por nombre a cada uno de nosotros y espera que recibamos el amor que Él nos da y la guía que Él nos ofrece. Apartados de Él, absolutamente nada podemos hacer, ¿no? Recordemos ese pámpano. Entonces, bueno, esto como texto base, aquí entonces todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Es una forma, lo que hagamos en esta vida, que sea una forma de gratitud, hermano. No para ser salvos, sino, Señor, gracias a que me salvaste, yo te devuelvo todos tus dones, te devuelvo todas tus gracias hacia mí en forma de servicio, ¿verdad? En forma de trabajo, en forma de que mis planes y mis proyectos estén contigo adelante. La ocasión pasada hablamos de 5 aspectos en los cuales podíamos dedicar nuestros planes hacia el Señor. Hablamos de que el número 1, teníamos que glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Así comáis o bebáis u otra cosa hagáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y crecer en su conocimiento de su palabra, crecer en obediencia, aunque sea poco a poco, hermanos, ¿no? Poco a poco ir cediendo a nuestros derechos, a nuestros deseos carnales. No se trata de hacer grandes cambios de un día para otro, de un momento a otro, pero sí de luchar, sí de pelear, sí de tratar de obedecer poco a poco, aunque sea ir fortaleciendo nuestra voluntad, ¿no? Ejercer nuestro libre albedrío, esa libertad cristiana que Dios nos da,
para ir obedeciendo, cediendo a sus preceptos, ¿no? Aunque sea poco a poco. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? De imagínense a alguien que tiene obesidad mórbida, pues no va a dejar esos hábitos pecaminosos de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero ¿qué tal si come 10 tortillas al día? Puede bajar a 9, ¿no? En un día. Quizás al siguiente día 8. Y poco a poquito ir alineándose, ¿no? Peleando cada día un poquito, ¿no? Entonces crecer en obediencia, como el Señor nos indicó, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día un poco. Crecer en obediencia. También deseamos amar al prójimo, pero sobre todo, pues amar a Dios, ¿verdad? Como mencionábamos en el texto base, dándole gracias a Dios, por todas las bendiciones que ha derramado en nuestra vida. Y también, hermanos, dándonos tiempo para poder anunciar el Evangelio a otros que no conocen a Dios. Podemos tener planes, hermanos, que no falten esos planes, el empezar a practicar el evangelismo en las calles, quizás evangelismo en las casas. No puede un cristiano ser visto de manera agradable a Dios si no practica esa gran comisión, ¿no? De ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, ¿verdad? Entonces, el evangelismo es algo fundamental en nuestras metas. Para ello, bueno, también quisiera ampliar un poquito estas metas. Aquí voy a hablar de 15 rápidamente. Orar y meditar es fundamental, ¿verdad? Pedir que el Señor, sabiendo, hermanos, que todo depende de Él, pero trabajando como si todo dependiera de nosotros. Amén, hermanos. Leer y estudiar la Biblia todos los días, estudiarla, meditarla, escudriñarla. Escuchar, muchas veces vamos a escuchar una voz que nos dice no hagas esto o haz esto. Escuchar esa voz del Espíritu Santo que nos guía, que nos convence de verdad y bueno, pues estar de alguna manera tratando de hacer lo que le agrada. También tenemos la bendición de tener líderes espirituales como nuestro pastor, que cuando tenemos una duda de cómo hacer la voluntad de Dios, Él nos puede guiar, ¿no? Podemos acercarnos con libertad, esa bendición tenemos en nuestra iglesia, que podemos acercarnos con Él para pedir orientación, para pedir guía. Y también ser muy observador en las señales. Quizás ese sería un tema muy importante de cómo leer las señales de Dios, cómo Él confirma para no confundirnos y pensar es que Dios me habló en un sueño, ¿verdad? Que hiciera esto. Hay que ver si Dios habla hoy en sueños, por ejemplo. Y bueno, ver las respuestas que el Señor da a las oraciones. También confiar, ¿verdad? Confiar en el proceso y en el tiempo de Dios. Podemos ver que no todas las cosas van a ser ya, ¿verdad? Ayúdame ya. El Señor busca en nosotros la paciencia, la perseverancia y es fe, esas dos cosas, ¿no? Que crezcamos en fe. Cuando no vemos las cosas, es necesario ejercer la fe, ¿verdad? Para confiar en que el momento de Dios es el exacto, es el preciso. Tomar acciones, que cada acción que tengamos pues, nos lleve a la paz. Solamente eso lo podemos ver cuando podemos caminar en el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues a través de conocerle y dejarnos guiar por Él. Y lo que decíamos en un principio, ¿no? Hacerlo todo para la gloria de Dios, en el sentido de que todo lo que hagamos, Señor, te lo ofrezco, ¿no? Señor, te ofrezco este momento, este tiempo, Señor, para que sea para ti, que sea útil, sobre todo las cosas más directas, ¿verdad? Como es para la iglesia, cosas para la iglesia que sean un regalo, una ofrenda para el Señor. En fin, ocuparnos más de las cosas del Espíritu que de la carne, ¿verdad? Eh, el día de hoy yo pues conozco, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en casa, seguido, gracias a mi esposa, pues escuchan alabanzas, ¿verdad? Se escuchan predicaciones. Ella le gusta estar escuchando al pastor, le gusta estar escuchando pues predicaciones
Y entonces, diario hay ese alimento espiritual en casa, ¿no? Es importante, más que música, a lo mejor, pues, del mundo o programas del mundo, pues, yo veo, ¿verdad?, que es importante como cristianos, y en casa ahí lo veo yo, pues, que se puedan caminar o andar en el espíritu más que andar en los deseos de la carne, ¿no? En ocuparnos de lo que Él nos ofrece, lo que Él quiere. Es un Dios como Él quiere que lo entendamos, no un Dios como nosotros queremos entenderlo, ¿no? O un Dios a nuestra manera. Por eso también el temor de Dios es algo bien importante para no perder su comunión, no perder su amor, no hacer cosas que sabemos que son pecado para Él, evidentemente, darle la vuelta aunque la tentación sea grande, ¿verdad? Él nos ha dado ejemplo en Cristo, conocemos su carácter, su conducta, su amor, y bueno, pues estamos llamados a ser unos pequeños Cristos, algo bien difícil y muy lejos para mí, hermanos. Yo no quiero decir que yo sea un excelente hijo de Dios, la verdad es que me falta mucho, pero bueno, tenemos ese ejemplo de ese varón perfecto, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado ejemplo de qué es lo correcto con su testimonio. Y pues bueno, obedecer, hacer la voluntad de Dios, como mencionaba, basándonos en esa parte de negarnos a nosotros mismos, hacer los sacrificios que Él quiere, de fe, sacrificios de fe, de alabanza, acción de gracias, ¿verdad? Es el tema del día de hoy, de misericordia, en fin, son muy importantes. Pero bueno, vamos a entrar ya ahora en el tema ya básicamente de Nehemías. En la historia de Nehemías vamos a poder ver cómo hacer planes para el Señor. Quisiera invitarles a leer una parte del primer capítulo de Nehemías, Nehemías capítulo 1. Vamos a ver cómo ahí encontramos principios prácticos en nuestra vida cristiana para poder hacer planes para el Señor, planes para su reino. Nehemías número 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Recordemos que fue tomado el pueblo judío, fue llevado a Babilonia. Estaban en ese tiempo, bajo el rey Artajerjes, y sin embargo algunos no habían sido capturados. Había un remanente que quedaba en Judá, y él está preguntando por cómo están los judíos en Jerusalén, y ahora le dan informes. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por varios días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora
Perdón. Un momentito, por favor, que no puedo. Ya. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, que fue lo que hizo, ¿verdad? Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hasta ahí le vamos a dejar. Pues bueno, vamos a ver entonces que Nehemías está viendo informes y se duele mucho por su pueblo, llora, ¿verdad? Llora, hace ayuno varios días y pide con sinceridad el favor de Dios, ¿verdad? En oración. También hay confesión de parte de él se incluye dentro de la confesión, dice, hemos pecado, yo, ¿verdad? He pecado. Él también se incluye. Y bueno, tiene ahora una meta, que es ayudar a la restauración de su pueblo, porque está en ruinas, está destruido. Una destrucción física, que él tiene planes, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Muy bien, pero cuando llega a Jerusalén, después de que el rey Artajerjes le da la indicación de que vaya a restaurar en un tiempo muy breve, me imagino que aunque el viaje es largo y lleva varios días, quizás muchos días, él como copero del rey no tenía tiempo para ya desligarse de su oficio. Y hermanos, en solo 52 días, él logra restaurar. En menos de 2 meses logra restaurar los muros de Jerusalén y sus puertas. Pero antes de hacerlo, hace un diagnóstico. Vamos a ver cómo dice: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, en que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, él cuando llega a Jerusalén hace un recorrido a caballo, empieza a caminar por todos los lugares y ver efectivamente cómo está el daño. Es necesario evaluar la situación, ¿verdad? Él nos enseña que antes de tomar acción hay que ver todo el mal que está en la persona, o todo el mal que está en la organización o en la iglesia, reconocer esa necesidad en las diferentes áreas de restauración. Del mismo modo, nosotros en nuestras vidas, ¿verdad?, podemos hacer una auditoría espiritual y ver cuántas áreas tenemos mal. Yo en lo personal, y cuando menos ubico 7 áreas en mi vida en las cuales habría que restaurar, ¿verdad? Los ubico mucho, lo he dicho en otras ocasiones, los pecados capitales para mí son una guía muy importante. Y bueno, ver cómo estamos en cada área. Yo tengo mucho que hacer aún todavía. Y bueno, es importante el poder hacer un diagnóstico, una radiografía de cada uno de los aspectos de nuestra vida, una auditoría espiritual completa, profunda, para entonces poder reconocer la realidad y poder ver la necesidad de cambio en nuestras vidas, en nuestro entorno, identificar esas partes en nuestras vidas que necesitan ser restauradas. Es crucial, porque si no, ese mal crece, ¿verdad? En cualquier área que dejemos en manos del enemigo de nuestras almas va a crecer ese mal, crece el pecado y afecta a otras áreas de nuestra vida, incluso llevándonos a estar inutilizados para la obra del Señor y para nuestras propias vidas. Entonces, un diagnóstico, ¿verdad?, es algo fundamental, pero también debemos de ver, reconocer la mano de Dios, ver cómo Él es bueno y cómo es paciente, cómo es misericordioso. Les invito a que leamos Nehemías 2:18. En Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho.
Recordemos que cuando el rey le da las palabras, él no dice, ay, gracias al rey, para nada. Él inmediatamente dice, gracias a mi Dios, el rey accedió. O sea, reconoce que movió el corazón del rey en su obra, en sus objetivos divinos. Él quería la restauración del pueblo y movió el corazón del rey, movió los pensamientos del rey para que le autorizara ir a Jerusalén, ¿no? A reparar ahí todo, a edificar nuevamente los muros. Entonces podemos ver cómo él comparte ante su pueblo el testimonio de la bondad de Dios y cómo movió el corazón del rey, ¿no? Nehemías reconoció en su vida también la bondad de Dios, su fidelidad, y bueno, nuevamente insiste con ellos en que si nosotros podemos ver que Dios ha sido bueno en el pasado, eso nos ayuda a ver que en adelante Él también en sus planes nos puede bendecir, puede ser nuevamente hacernos bien. Por eso también nos invita a ser fieles a nosotros, ¿no? Nosotros podemos ver cómo el Señor fue fiel y si nosotros somos fieles a Él en su voluntad, Él también va a estar con nosotros, proveyendo en el futuro todo lo que necesitemos para sus planes, para ayudarnos con sus planes. Y ahora viene algo importante, algo que viene básicamente una estrategia, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para la restauración? Veamos en Nehemías 2:17 dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Nehemías presenta una meta clara para el pueblo judío, ¿no? La restauración de los muros y de las puertas. Establece objetivos claros. También les dice que él tiene poco tiempo para acompañar. Les dice, yo en menos de 2 meses tengo que partir, ¿no? Porque acabaron la obra de restauración en 52 días, o sea, muy rápido. Fue el trabajo intenso. Entonces, planea un tiempo límite y planea un objetivo preciso, un objetivo claro. Tienen dirección y un propósito en los planes para el reino. Es importante que haya claridad, que nosotros tengamos claridad en nuestras vidas, de qué áreas hay que reconstruir, qué áreas están, que necesitan ser restauradas. Es necesario tener objetivos muy claros, muy precisos y fechas y personas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Y sobre todo, pues evitar esas distracciones, ¿no? O seguramente, ahorita lo vamos a ver, hubo ataques de parte de grupos que no eran judíos, que no querían ver al pueblo de Dios crecer, no querían ver otra vez levantados los muros, va a haber ataques, y él tenía que evitar distracciones, evitar estorbos. Y empieza la división de tareas. Todo el capítulo 3 de Nehemías, todo el capítulo 3 de Nehemías, vamos a ver nombre por nombre la obra que tuvieron que hacer, sobre todo una estrategia muy buena de reconstrucción en donde cada quien al frente de su casa empezó a reconstruir los muros que estaban más cercanos, como una manera también de protegerse de ataques enemigos directamente. Hizo Nehemías un plan en donde el bien común se iba a ejercer, pero también el bien personal, ¿no? O sea, yo pongo mis muros para que el enemigo no entre a mi casa, no pueda dañar y todos juntos protegernos, ¿no? Pero ahí había ese doble enfoque, el bien común de todo el pueblo de Jerusalén y el bien personal. Algo que nosotros podemos ver el día de hoy en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor servimos a la iglesia, pero también es una forma de nosotros poder ofrendar al Señor algo de lo mucho que Él nos ha dado, ¿no? O sea, nuestras obras son para devolver en gratitud lo que Él ha dado a nosotros, salvación y una vida nueva, ¿no? Una vida en donde hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, cada vez que caminemos más con Él. Entonces Él empieza a planificar, empieza a dar tareas por grupos, eh, familiares, les asigna tareas, cada quien también, hay mucha iniciativa de parte de ellos, empiezan a hacer propuestas de mejoras, propuestas cada uno de ellos acerca de qué pueden hacer para el reino, ¿no? ¿Qué pueden hacer para, de nueva cuenta, pues establecer las puertas de Jerusalén y los muros de nueva cuenta? Entonces,
en solo 52 días tienen éxito, logran la reconstrucción completa de la muralla, ¿no? Su proyecto tiene éxito. Qué increíble poder ver cuántos años pasaron y no hicieron nada, pero llega un líder realmente tomado de la mano del Señor y él logra hacer grandes cambios. Y vemos cómo también en la historia que nos narra el capítulo 3 vemos cómo los primeros que lo hacen son los sacerdotes, empiezan a predicar con el ejemplo, empiezan ellos, ¿verdad?, como líderes espirituales, a trabajar en la obra física con sus manos. Sí en oración, sí en guía de la palabra, pero también eh, eh, trabajaban ellos, ¿no? Fueron los primeros en hacer. Así es de que, pues esta es una enseñanza muy importante. Vamos a ver a continuación toda una estrategia. Él divide en 4 áreas principalmente, en donde va a hacerse el trabajo. Todos los ciudadanos de Jerusalén hicieron una parte importante, enorme en la construcción. Por un lado, un grupo se encarga de la puerta de las ovejas, ¿no? Ahí hay dos grupos que están participando en ello, también los plateros y otros templos, otros tramos también fueron reconstruidos. También podemos ver, por ejemplo, que hubo estorbos, por ejemplo, los tecolaitas, los altos, los nobles de los tecolaitas, un grupo judío, no quisieron participar, ¿no? Eran demasiado, pues, nobles para poder ensuciarse las manos junto con los demás. Vemos como siempre algún líder, hay obstáculos, pero a pesar de esos obstáculos, a pesar de que hay gente que no sirve, aún así la obra de Dios sale adelante. Ojalá y nosotros no seamos como los tecolaitas, ¿no? Como esos altos tecolaitas que no quisieron ayudar. Pero vemos, ¿verdad?, como nada es perfecto. Siempre en la vida real hay oposición, hay resistencia. Hay gente que a pesar de ver las bendiciones y que es un buen proyecto lo que está pasando, no se mueven, no quieren cooperar, no quieren cambiar, no quieren hacer. Entonces, aquí lo vemos, no todo fue perfecto. Eran haraganes, ¿verdad? Los nobles no quisieron ayudar. Entonces, pues todos los demás, sí, ¿verdad? Hay una participación bastante ardua. Hay un aliento entre uno y otro, acaban la obra propia, iban, ayudaban a otros, ¿no? Entonces la iglesia se logra en ese tiempo, bueno, el pueblo, no la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo judío, empiezan a ayudarse, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, yo me imagino que estos nobles tecolaitas pensaron que se salían con la suya, y muchas veces lo mejor, más que estar lidiando con gente que no que merece ignorarlo, ¿no? Ponerse a trabajar, porque su inactividad nunca cambió y pues bueno, todos los demás trabajando duro. Ojalá que nosotros podamos en nuestra iglesia proponernos a hacer cosas. Yo me propongo hacer esto, ¿no? Más que esperar a que se nos diga, ¿a quién le gustaría hacer esto? Pues nosotros ofrecernos, ¿no? Ofrecer ayuda, ofrecer una solución. Si yo he escuchado, ¿verdad? Es que a mí no me gusta esta iglesia por esto, a mí no me gusta esta iglesia por lo otro. Bueno, pero no estamos aquí para dejar que un problema nos desvíe de una iglesia en donde tiene mucha necesidad, sino al contrario, ser parte de la solución, colaborar con nuestro servicio a Dios, sabiendo que no es para los hombres, que es para Dios, contribuir a una iglesia en donde si vemos honestidad, en donde vemos sinceridad, en donde vemos que realmente hay hermanos fieles, como yo los veo aquí, hermanos sinceros que están creciendo, es una buena iglesia porque hay un crecimiento personal en obediencia, ¿verdad? En un cambio de vida, en un testimonio, en una vida nueva. A mí me hace ver que es una iglesia de sana enseñanza, de sana doctrina y hay que apoyar. Quiero compartirles rápidamente que yo fui scout hace toda mi niñez y mi adolescencia, parte de mi adultez fui scout. Y quiero comentarles que así como está esta división en donde cada quien tenía una tarea, nosotros nos reuníamos en un grupo pequeño cada semana.
y con todo el grupo cada mes había reuniones en las cuales nos dedicábamos a ver planes, a hacer trabajos, a tomar cursos. Y en la iglesia hay iglesias en donde no hay reuniones ministeriales, no hay reuniones dentro de los diferentes ministerios para hacer planes, para hacer acuerdos, para ver qué queremos hacer por la iglesia, qué proponemos en este año, qué mejoras vamos a poner, qué metas nos vamos a establecer como iglesia. Creo que es importante el establecimiento de metas personales como cristianos, pero metas también dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de los ministerios, que haya líderes que puedan decir, vamos a hacer esto. No lo estamos inventando, es un ejemplo en Nehemías, cómo él organizó al pueblo, cómo distribuyó y cómo logró restaurar con metas claras, con el favor de Dios, con la bendición de Dios, logró hacer cambios en la restauración. Entonces, pues hermanos, estamos llamados a nosotros, no ser como los tecolaitas, ¿verdad? Quedarnos cruzados, quedarnos cómodos, sino como todo el pueblo de Dios debe de ser, ¿verdad? Él, podemos ver cómo ora también, en Nehemías capítulo 4, versículo 9, podemos ver cómo él ora, ¿verdad? Que así como los ayudó a iniciar y a culminar, siga, ¿verdad? Luchando en contra de la oposición. Él ora para que los planes no sean detenidos, que no haya estorbo por el enemigo, ¿no? La oración constante es necesaria porque la oración constante es dependencia con Dios y solamente alineados con Dios, nuestra obra no es en vano, como platicábamos al principio, ¿no? Lejos del Señor, nuestra obra es en vano, de nada sirve, lo hemos visto. Y que no todo sea destruido y que acabe mal, ¿verdad? Entonces es necesario, Señor, síguenos bendiciendo, no nos dejes de tu mano, ¿verdad? Como él menciona, el que no está conmigo desparrama. Aquel que no está conmigo está contra mí, ¿verdad? Entonces, allí en ese lugar se pierde el tiempo, seguramente las acciones que se hacen van a ser destruidas por estar lejos de la voluntad de Dios. Crece el pecado, como mencionaba, ¿verdad? Es una área que no esté protegida, por ahí entra. Imagínense un muro en la muralla, ¿no? Que no haya sido reforzado, que no haya sido cubierto, pues por ahí era campo libre, ¿verdad? Para el enemigo para entrar. Así en nuestras vidas, si hay un pecado que le estemos dando cabida, puede crecer hasta destruirnos y lo podemos ver, sea el dinero, sea la avaricia, nos aleja, ¿verdad? Del Señor. Cualquier pecado nos puede hacer ya no estar aquí. Entonces él busca, aún así, ¿verdad? Aunque ha sido prosperado, no pierde la comunión con Dios a través de la oración. Está buscando el favor, la ayuda constante para que sus planes no sean detenidos. Y mucho ayuda la oposición, ¿verdad? Que pudo él ver. Así es de que esa oración reconoce nuestra dependencia absoluta. Dependemos absolutamente de Dios y que Él es soberano para sus planes. Si nuestros planes no están en la voluntad de Dios, no van a ser escuchados, no van a ser oídos, ¿no? Son planes que están lejos de su voluntad, son planes egoístas. En fin, hermanos, como conclusión, básicamente podemos ver que estos pasos que él siguió para restaurar el reino son pasos que nosotros podemos tener. Número uno, hacer un diagnóstico honesto de nuestra situación, esa auditoría espiritual que nosotros tenemos, en donde podamos ver el pecado, a lo mejor no tanto la justicia, sino el pecado, ¿no? Mientras haya pecado es bien difícil que hagamos la justicia, ¿no? Que dejemos de ser malos primero para empezar a ser buenos, ¿no? Primero deja de ser malo, primero deja el pecado. Luego empezarás a ser bueno, empezarás a ser misericordioso, empezarás a servir. Pero quizás primero tendremos que lidiar con cada uno de nuestros pecados dentro de la iglesia, a ver qué estamos haciendo, si estamos teniendo reuniones ministeriales, si estamos... Y más ahora con la facilidad del Zoom, ¿no?
en donde no tenemos que dejar nuestras casas para venir a la iglesia, para nuestras reuniones, tomar acuerdos, tomar decisiones, plantearnos metas, hacer estrategias como niñas, ¿no? Hoy podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa, con la ayuda de la computadora. Confiar, ¿verdad?, en que si buscamos hacer la voluntad de Dios, Él va a prosperar nuestro camino, establecer metas en cada área de nuestras vidas personales y ministeriales, hacer planes así como Él estratégicos, tácticos, y no soltarnos, ¿verdad?, en la oración de Dios para que el enemigo no destruya la obra, para que el enemigo no nos aparte, para que se puedan realizar esos planes que tenemos para el reino, que podamos seguir esos principios para ser más eficaces en la obra de Dios. Así es de que, pues a lo mejor, miren, hermanos, como mencionaba en un principio, no podemos hacer grandes cambios de la noche a la mañana. Posiblemente sea difícil, ¿verdad? Como me ponía el ejemplo, ¿verdad? De alguien en pecado extremo, pero sí podemos tener pequeños ajustes, pequeños cambios. Si no podemos hacer grandes obras externas para el Señor, sí podemos hacer cambios internos, ¿no? Cambios en nosotros mismos, al interior de nosotros, en nuestras vidas, para dedicarnos más al Señor, como mencionaban las 15 sugerencias del inicio. Así que la única forma de tener planes exitosos, la única forma de tener planes llenos de felicidad y de gozo, es que estén en el Señor. Si nosotros hacemos planes porque yo quiero, aunque sé que no es la voluntad del Señor, van a acabar mal. Van a ser destruidos todas las cosas, nuestro esfuerzo, tiempo, trabajo en vano, energías derrochadas. Aquel que no está con mí, desparrama, tira, dice el Señor, ¿no? Entonces, la única forma es hacer planes en donde Él vaya adelante. Y bueno, pues necesitamos hacer ese cambio. Así es de que recordemos, ¿verdad? También quisiera recordar cómo en Amós 5:4 Él nos llama a acercarnos a Él. Dice Amós 5:4, acercarnos a nuestro Dios, Él dice, buscadme y viviréis, ¿no? Entonces, busquemos a nuestro Señor en nuestros planes, hermanos. Hoy que estamos todavía a inicios del año, es muy buen momento para replantear lo que viene por delante, para ponernos metas en este año a corto plazo, metas para el día de hoy, metas para esta semana, metas para este mes, metas para este año. ¿Qué queremos hacer, no? Desde cosas bien sencillitas, a lo mejor ver menos la televisión, ver menos series, películas, ver menos la televisión en general, ver más prédicas, ¿verdad? Las prédicas que están en YouTube las podemos ver, ¿verdad? Una y otra vez, y dice la palabra de Dios que no debemos de dejar una doctrina hasta que eche raíces, ¿no? Seguir machacando. Si no hemos leído la Biblia, pues estar con esa buena doctrina, esa disciplina espiritual de darnos tiempo para la lectura de su palabra. Entonces, muchas veces las ocupaciones nos absorben, nos alejan, pero son pequeñas metas que nos van a ayudar, ¿verdad?, a estar en este año mejor. La oración tan necesaria para nuestra iglesia. Vemos cuántos poquitos entran al culto de oración. Si lo que es público, lo que es visible, no vemos a los hermanos, en lo que no vemos, yo creo que pues menos, ¿no? Entonces, son pequeños ajustes, pequeñas cosas que podemos hacer, a lo mejor prepararnos para el Señor, tomar la decisión de estudiar en un seminario, de dedicarnos más a su palabra, tomar una decisión de que lo que hagamos pues sea siempre conforme a su voluntad. Como mencionaba la vez anterior, incluso en el trabajo, podemos ofrecer nuestro trabajo de amor al prójimo, un servicio, pero para la gloria de Dios, ¿no? O sea, no hagáis las cosas para los hombres, sino para el Señor. Que todo lo que hagamos, hermanos, el día de hoy, pues esté siempre el Señor presente, sabiendo que solamente en Él vamos a tener éxito en nuestros planes, solamente en Él vamos a tener gozo en nuestras vidas. Lejos de Él,
Dolor, fracaso, sufrimiento, derrota, derroche. Y como mencionaba, ver oportunidades perdidas. Tuviste la oportunidad y la perdiste. Que no nos pase, hermano. Que no nos pase. Pues hermanos, este es el tema del día de hoy. Les invito a que me acompañen a